Bueno, bien, entramos al estudio número 2. Vimos en el estudio número uno cómo Dios toma a Moisés en su propio espíritu para que pueda escribir la ley y como tal corregir a los malos y poder dar orden como tal entre el linaje de David y el linaje del diablo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la perfección de nosotros como hombres en Cristo? Esto tiene mucho que ver para que se cumpla tanto la ley y la gracia del nuevo pacto en nosotros y podamos ser perfectos como lo menciona la palabra de Dios. Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 45 al 47 dice, Jesús le responde a los sacerdotes, ¿listo? A los fariseos, aquellas personas que solo eh, hablan de la ley, pero hablan de la ley errada, hablan de la ley de sus propios pecados, hablan de un Dios que no conocieron ni siquiera en la ley brindada por Moisés. Así que vamos a leerlo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, la tienen en Moisés, pero aún así esa esperanza es una esperanza falsa porque no pueden comprender ni entender la ley de Moisés, aún predicando su propia ley, ¿cierto? Aún predicando las propias palabras de Moisés, que al final las escribió Dios mismo en Moisés. Entonces continúa y dice, porque si creyeseis a Moisés, según ellos, lo que dice Jesús, me creerías a mí, porque de mí escribió él, porque de mí escribió él. Es decir, proféticamente lo que está diciendo es, yo le dije a Moisés que era lo que tenía que escribir en la ley. Sencillo, ya lo vamos a ver en la palabra, cómo funciona esto. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, hay dos palabras que se mencionan. La primera es donde él dice, porque de mí escribió él. Esa es la primera palabra, la que Dios le dio a Moisés para que escribiera la ley. Lo correcto. ¿Listo? Pero si no creéis a sus escritos, que es la misma palabra de Dios, ¿cómo creeréis a mis palabras, siendo Dios mismo hecho carne? Vamos a explicarlo. Ahora bien, Éxodo capítulo 33, 11 al 13 dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, como ahora mismo te estoy hablando yo a ti. Y después Moisés regresaba al campamento. Voy a dejarlo hasta ahí, pero volvemos. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Es decir, que así mismo como habló con el Padre cara a cara, que el Padre es Cristo, ¿cierto? Como un amigo, esas mismas palabras fueron las que anotó para poder crear la ley y profetizarla a la tierra. Bien, entonces tengamos en cuenta que Moisés conocía cara a cara a Dios y ya vamos a juntos a encajar los puntos. Juan capítulo 1 dice, el verbo hecho carne. Aquí Juan profetiza a Cristo mismo, el nacimiento no solo de Cristo, sino la realidad de la carne de Cristo, tú y yo. ¿Y qué tiene que ver esto con el Dios del cara a cara de Moisés? Tiene que ver mucho, tiene que ver la plenitud de la que hemos venido juntos aprendiendo. Entonces dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, eran uno solo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas, todas las cosas por él fueron hechas, todas, incluyendo la ley de la cual escribió Moisés. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es lo que es el verbo siempre profetizado aún en Moisés y aún profetizado por nuestro propio Padre mismo Dios en Cristo para la gracia, para el Nuevo Testamento, para el nuevo pacto a través de los apóstoles. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la perfección de nosotros? Al final nosotros somos los que merecemos, siendo uno mismo en Cristo, entender a través del Espíritu Santo todas las cosas discernidas en la palabra. Solamente nosotros.
El mal no lo puede entender. Los fariseos no lo entendieron. Tampoco lo van a entender los pecadores, porque no hacen parte del reino, no los hace perfectos. Y continuamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo fue hecho carne. Bien, entonces, el Dios que Moisés vio, con el que cual hablaba cara a cara, proféticamente, no era en carne, era el mismo Dios hecho en espíritu. Aún no se había transformado en Cristo, pero el rostro que Moisés vio cara a cara en espíritu era Jesús desde el principio de los tiempos. Por eso Cristo dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. Pero continuemos, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, porque de su plenitud tomamos todos. Entonces, ¿la plenitud la tomó quién? La tomó Juan el Bautista, que está hablando es Elías, ¿vale? La tomó Moisés para poder escribir la ley de esa plenitud. ¿Quién? Pues del Padre. Siempre Dios ha estado unido en el principio y en el fin de los acontecimientos proféticos para dar la promesa y hacernos perfectos delante de Él. Ya vamos para allá. Y gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Bien, la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, por Moisés, Dios mismo entregó la ley. Y por Dios mismo se entregó, a sí mismo siendo verbo hecho carne, para hacer verdad la gracia. Entonces, ¿quién creó la ley? ¿Quién creó la gracia? Dios mismo. Entonces aquí dice el profeta Juan, a Dios nadie le vio jamás. Pero si a Dios nadie le vio jamás, ¿por qué Moisés lo vio cara a cara? Precisamente para poder tomar la plenitud conforme al tiempo profético de lo que el Padre quería en su creación. Es decir, cuando Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, continuamos y dice el unigénito Hijo, ¿listo? Porque vio al mismo Cristo hecho ley, pero no lo habían visto hecho gracia. Moisés vio al mismo Jesucristo cara a cara, su rostro, hecho ley en espíritu para su momento, pero no lo habían conocido en gracia, siendo el mismo Cristo cara a cara que Dios vio, que está en el seno del Padre. Bien, Él le ha dado a conocer. ¿A quién? A Moisés. ¿A quién? A Juan el Bautista. ¿A quién? A Elías. Le ha dado a conocer. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás el unigénito Hijo. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Si no queda claro, mi hermano, lo que te estoy diciendo, espero no vayas a caer en confusión, porque es importante que puedas entender los tiempos proféticos. Pues repito, cuando Juan, que es el mismo Elías, dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, se refiere a que Él mismo se hizo carne para poderse hacer conocer en la gracia, pero en el Espíritu, el cual Moisés conoció cara a cara, conoció la ley de sí mismo bajo el mismo rostro de nuestro amado Jesucristo, siendo la ley. Entonces, antes de ese tiempo estaba la ley, luego se dio a conocer quién, la gracia.
¿Listo? Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Y quién se la dio? El mismo rostro que Moisés vio cara a cara. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y quién dio la gracia? No la dio el profeta Elías, la dio el mismo Dios a través de Jesucristo, el Verbo hecho carne, es decir, el mismo Jesús. Y ya lo voy a rectificar en su palabra. Dice Juan 14, 8, 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, el mismo Padre que fue el que vio Moisés, el mismo Jehová, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El mismo Padre que no habían visto, Jesús mismo, Dios hecho carne, le dice, aquí estoy. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si Moisés vio cara a cara a Dios, como un amigo, viéndolo Moisés, ha visto al Padre. Es decir, que quien ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Entonces Moisés vio a Dios, Moisés vio a Jesús, discúlpame, Moisés vio a Jesús cuando le conoció cara a cara como un amigo. ¿Listo? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo con mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Continuamos. Entonces podemos ser perfectos. ¿Qué nos hace perfectos? La plenitud en Cristo. Y nos hace perfectos cumplir el mandamiento en Cristo de la perfección. Ya lo leo. Juan 10:34, versículo 36. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Nos llaman dioses proféticamente bajo la ley de Moisés. Nos dicen que somos dioses. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Eso somos perfectamente. Somos dioses, Cristo lo está diciendo. Y lo pronunció Dios mismo cuando escribió la ley a través de Moisés. Y la ley que dice, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, así los llamó. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Quizás tú me vas a decir a mí, estás blasfemando. ¿Por qué dije, hijo de Dios soy? Y si somos uno con Dios, ¿qué somos? Perfectamente dioses. Ahí está escrito. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije dioses sois, y como la ley no puede ser quebrantada, entonces Cristo está mintiendo lo que verídicamente profetiza la ley que él mismo escribió. Continuemos, Mateo capítulo 5, verso 48, y ese es el más importante. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, esto nos lo pide Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y así es. ¿Es posible ser perfecto? Sí es posible ser perfecto. Y mira lo que nos lleva a la perfección en Dios, a tener el privilegio de que el mismo Cristo, amado Rey, confirme para no quebrantar la ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, porque un solo cuerpo somos en Cristo y un solo cuerpo somos en Dios. ¿Listo? Entonces, para culminar, muchas gracias. Terminamos como tal una pequeña perla que complementa más y más perlas dentro del Evangelio. Saludos.